Vamos a empezar con un dato que, la verdad, te deja helado. Según el informe de ACLED para 2025, México es oficialmente el cuarto país más peligroso del mundo. Es un número, un puesto en un ranking, que nos obliga a ir mucho más allá de los encabezados para tratar de entender qué es lo que realmente está pasando. Y justo para eso estamos aquí. No se trata nada más de ver las cifras y ya, sino de desmenuzar las causas, las consecuencias, toda esa maquinaria tan compleja que está detrás de esta crisis de violencia. Así que acompáñenme, vamos a hacerle una verdadera radiografía al problema. Miren, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a ver la cruda realidad de esa clasificación. Luego, vamos a poner cara a cara los datos con el discurso oficial. Vamos a analizar qué es lo que alimenta el crimen, cómo se pelea por el territorio, cuánto nos cuesta todo esto, y al final vamos a cerrar con un diagnóstico completo del sistema. Y es que, a ver, estar en esa posición no es cualquier cosa. Pone a México en la misma categoría de violencia que lugares que son zonas de guerra declarada, como Palestina, Myanmar y Siria. Ojo, esto no es una percepción, es un diagnóstico basado en datos duros, en lo que pasa en el terreno. Y para que se den una idea de la frecuencia, estamos hablando de 550 incidentes violentos verificados cada día, todos los días. Este número le pone los pies en la tierra a la estadística y la convierte en la realidad cotidiana de millones de personas. Ahora, ¿cómo es que esta realidad tan abrumadora se compara con la historia que nos cuentan desde las esferas oficiales? Bueno, pues justo aquí es donde encontramos el primer gran quiebre para entender el problema. Esa brecha gigantesca entre lo que se dice que pasa y lo que de verdad sucede. Por un lado tenemos la narrativa oficial, que muchas veces se enfoca y celebra pequeñas reducciones en los homicidios. Pero por el otro, la realidad que miden organizaciones como ACLED es muchísimo más compleja. Ellos no solo cuentan muertos, analizan qué tan letales son los ataques, el peligro real para los civiles y, algo que es crucial, cómo la violencia se ha ido esparciendo por todo el mapa. Y a ver, ¿por qué existe esta diferencia tan grande? Aquí está el meollo del asunto. El sistema para denunciar un crimen simplemente está roto, está capturado. La gente no denuncia. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a las represalias, sobre todo cuando no se sabe si las propias autoridades están coludidas. Esa desconfianza genera un vacío enorme en las cifras oficiales. Miren, este es un ejemplo clarísimo de ese problema. A nivel nacional, las cifras podían parecer más o menos estables. Pero en 2024, tras la captura de un líder criminal de alto perfil, los homicidios en Sinaloa se dispararon un 400%. Una crisis regional brutal que queda totalmente diluida, invisible en el promedio nacional. Justo esta desconexión en los datos nos obliga a preguntarnos, ¿qué fuerzas son tan poderosas para crear estas crisis y al mismo tiempo distorsionar cómo las vemos? La respuesta, según este análisis, está en dos grandes motores que no dejan de echarle leña al fuego. Uno es económico y el otro es humano. El primer motor es el dinero, la economía. Y aquí hay un dato que es impresionante. México no es solo un participante más en los mercados criminales, es el líder. Ocupa el primer lugar a nivel mundial, dominando el negocio de las drogas sintéticas, la cocaína y el tráfico de migrantes. Y aquí está el segundo motor, el humano. Con cerca de 185,000 miembros activos, los cárteles son, en la práctica, el quinto empleador más grande del país. Pero esto va más allá del número. Representa toda una estructura de oportunidades, a menudo las únicas que existen en regiones abandonadas por el Estado. El crimen se convierte literalmente en una carrera profesional y esa fuerza laboral se regenera constantemente. Es un ciclo sin fin. Por cada persona que pierden, ya sea en un enfrentamiento o por una detención, necesitan a alguien nuevo para ocupar su lugar. Se calcula que tienen que reclutar unas 350 personas cada semana, casi 19,000 al año, solo para no perder fuerza. Así es imposible que la violencia se detenga. Ahora, toda esta gente, toda esta operación necesita un lugar para existir, para moverse, para controlar. Y eso nos lleva directamente a la dimensión geográfica de esta crisis, la guerra por el territorio. Los analistas ya no lo llaman simplemente crimen. El término que usan es insurgencia criminal. ¿Y qué significa esto? Significa que estamos en una situación donde los grupos armados no solo cometen delitos, sino que le disputan al gobierno el control del país, desafían su autoridad e imponen sus propias reglas en regiones enteras. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Lo vemos materializado en estados como Michoacán o Guerrero, donde el Estado en muchas zonas ya perdió el monopolio de la fuerza. O en Colima, con una tasa de homicidios que es una catástrofe. Ojo, hasta en Chiapas, que solía ser más tranquilo, la violencia se duplicó en 2 años por estas mismas disputas de territorio.
Y esta guerra por el control no es solo a balazos en la sierra, es un asalto directo a la política. El 2024 fue el año más sangriento del que se tenga registro para la democracia en México, con 201 asesinatos de políticos y candidatos. Controlar el poder local se ha vuelto un objetivo clave para estos grupos. Y bueno, cuando el control del territorio y del poder se convierte en un campo de batalla, el costo lo pagamos todos. De maneras que se pueden contar en pesos y centavos, pero también en un dolor humano profundísimo. El costo económico es que es una locura. 4.5 billones de pesos al año. Eso es el 18% del Producto Interno Bruto. Para que nos hagamos una idea, esa cantidad es 6 veces todo lo que se invierte en salud y 5 veces lo que se invierte en educación. Es una hemorragia de recursos para el país. Y junto al dinero está la herida que no cierra, la tragedia humana de las desapariciones. Más de 131,000 personas. Y no es solo un número, es una estrategia de terror deliberada. Porque un desaparecido genera más miedo, más incertidumbre que un homicidio. Es una herida que en lugar de sanar, sigue creciendo. Entonces tienes un costo económico que desangra al país y una herida humana que se expande sin control. Todos estos son síntomas de algo mucho más profundo. Para de verdad entender la crisis, tenemos que unir todas las piezas y ver el diagnóstico completo. El diagnóstico del sistema. Quizá la mejor forma de entenderlo es con una analogía médica. Pensemos en el país como un organismo, como un cuerpo vivo. Y este cuerpo está sufriendo una infección generalizada, una respuesta inflamatoria que ya no está en un solo lugar, sino que afecta a todo el sistema. Dentro de este cuerpo, claro que hay órganos sanos. Pensemos en la Ciudad de México o en Yucatán, lugares que logran como que aislarse de la infección y funcionar relativamente bien. Pero los síntomas generales nos dicen que el sistema completo está en estado crítico. La economía criminal es el virus, la guerra por el territorio es la fiebre altísima y la desconfianza de la gente es la falla del sistema inmune. Y aunque algunos órganos estén sanos, eso no garantiza nada, porque la enfermedad amenaza con colapsar el cuerpo entero. Y esto nos deja con la pregunta final, una que va mucho más allá de poner más policías o militares en las calles. Ante un diagnóstico de esta magnitud, donde el problema no es una parte enferma, sino el funcionamiento del todo, la pregunta es, ¿cómo se sana un sistema entero?